La semana pasada, pues nosotros hablamos del espacio vectorial, ¿cierto? Que es, digamos, la estructura matemática sobre la cual reposa la mecánica cuántica. Y cuando nosotros nos referimos a espacio vectorial, nos referimos también a un espacio de función, o sea, nos referimos a un espacio funcional en general, ¿cierto? Un espacio de Hilbert, espacio vectorial específicamente un espacio de Hilbert, que puede ser generado por una base funcional o por una base vectorial, por cualquiera de las dos, ¿sí o no? Bueno, entonces, y nos habíamos referido al problema importante de la mecánica cuántica, era el problema de autovalores. Era un operador actuando sobre un estado, en este caso, por ejemplo, un estado con spin S igual a un medio, una partícula con spin S igual a un medio, y esto daba un autovalor que era la medida del spin en dirección Z, la dirección especificada por el operador, más o menos h barra medios por el estado, que es un ket. Nosotros hablamos de los kets, hablamos de los bras, y hicimos este ejercicio de acá. Y nosotros vamos a medir si tenemos un horno de Stern-Garland, estamos haciendo una emisión térmica de átomos de plata con spin un medio. Tenemos aquí un equipo, un instrumento de medida que nos va a medir el spin en dirección Z, ¿cierto? Y ese instrumento de medida entonces va a estar representado por este operador, ¿sí o no? Muy bien, y la medida por este autovalor, ¿listo? Ahora, dependiendo del estado en el que se encuentre el átomo, ya sea un estado con spin up o un estado con spin down, entonces eh, nosotros vamos a obtener una medida. ¿Listo? Entonces, la medida que vamos a obtener lo llamamos autovalor del operador. Ahora, en este caso particular, para la medición del spin SZ, ¿cierto? Para la medición del spin en la dirección Z, tenemos dos posibles resultados de la medida. Si el átomo tiene su spin orientado en la dirección Z, entonces su estado es get up. Y por lo tanto, cuando midamos la magnitud del momento spin sobre este estado, nos va a dar h barra medios, ¿cierto? Ok. Ahora, pero si el átomo está en un estado spin down, es decir, si su spin está apuntando en dirección menos z, la medida que vamos a obtener es menos h barra medio. Entonces, esta estructura no es otra cosa que una estructura para entender el problema de la medida, ¿cierto? Entonces, y el problema de la medida está íntimamente relacionado con, digamos, la temática central del semestre para nosotros en el semillero, que es la coherencia y la decoherencia. Dicho de otra forma, los sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Entonces, un sistema cuántico cerrado no exhibe decoherencia, ¿sí o no? Es un sistema cuántico abierto. Los sistemas cuánticos cerrados son completamente coherentes. Una vez nosotros acoplamos nuestro sistema cuántico con, ya sea por ejemplo, un reservorio de scattering inelástico, es decir, cuando hay pérdida de energía en el sistema, o con un instrumento de medida como un microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, como lo hemos hecho varias veces, entonces tenemos decoherencia. La decoherencia está muy relacionada con este problema de la medida. Entonces, de alguna forma, el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo para poder entender bien el problema de la medida en mecánica cuántica, ¿sí o no? Muy bien, entonces acá tenemos los dos posibles procesos de medida que se pueden llevar a cabo en este sistema con spin un medio.
que está siendo medido por el aparato de Stern-Garland. Entonces tenemos este proceso de medida, donde ese Z está midiendo la dirección del spin para un estado que tiene su spin en dirección Z. Y tenemos este otro proceso de medida donde el operador está midiendo el spin en dirección menos Z, ¿cierto? Obteniendo un valor de menos H barra medio. Naturalmente, no solamente nosotros podemos medir sobre estados, sobre sistemas que tengan dos estados posibles, podemos medir sobre sistemas que tengan tres estados, cuatro estados, infinitos estados y vamos al límite continuo. O sea, cualquier sistema físico, independiente del número de estados. El formalismo, digamos, se extiende para un número de estados arbitrario, ¿cierto? Simplemente para ejemplificar la situación estamos acá. Esto es mecánica cuántica. Ya el resto de las cosas, digamos, son añadidura. Simetría, eh, simetría de intercambio, intercambio de partículas, ¿cierto? Partículas idénticas, distribuciones cuánticas, mecánica cuántica dependiente de la temperatura. Entonces, todo eso se va añadiendo a nuestra estructura formal. ¿Listo? Muy bien. Para yo poder determinar cómo trabajar con estos objetos, ¿cierto? Acá tengo unos objetos y yo quiero trabajar con esos objetos, quiero calcular, quiero introducirlos en un computador, sobre todo esa última parte. ¿Sí o no? Para yo poder introducirlos en un computador necesito representarlos de alguna forma que el computador entienda y la representación, chicos, no es única. Yo puedo representar esos objetos que tengo ahí de varias formas. Básicamente los objetos importantes en la estructura formal de la mecánica cuántica son el operador y el estado, ¿cierto? Entonces primero yo digo, listo, voy a representar el estado, el get up va a ser 1, 0 y el get down va a ser 0, 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. El operador lo voy a representar como una matriz. Y entonces, por lo tanto, yo puedo escribir cada uno de estos problemas de acá como un problema de autovalores y de autovectores para el caso matricial. De acá, si yo multiplico, naturalmente, esta matriz por este vector, me va a dar que A es igual a H barra medio si C es igual a 0. Por el otro lado, si multiplico esta matriz por este vector, me va a dar que B es igual a 0 y D es igual a menos H barra medio, ¿cierto? Desde acá yo puedo obtener una representación para mi operador SZ y me va a dar H barra medios por esta matriz de unos y menos unos acá, que se llama sigma Z. Y nosotros habíamos dicho que para los otros operadores también podíamos hacer lo propio, ¿cierto? Bueno, entonces eso fue lo que nosotros hicimos la clase pasada. La mecánica cuántica y sobre todo el concepto de coherencia. ¿Qué es coherencia cuántica? Coherencia cuántica, de hecho, hay una rama de la física que estudia la coherencia cuántica, una rama grande de la física que estudia la coherencia cuántica y se llama la óptica cuántica. La óptica cuántica es el estudio. No es fácil definir la óptica cuántica, pero hay tres personas en el área muy respetadas que me han definido a mí la óptica cuántica de esta manera. Entonces, digamos que yo adhiero a esta definición, óptica cuántica. La óptica cuántica es el estudio de la coherencia cuántica y
Un segundo, alguien me está escribiendo por acá. Ah, Bella Alexandra. A ver. Bella, ya ingresó desde el PC. Sí, profe. No estoy, le estoy preguntando a Bella Alexandra, a Joan Sebastián. Bella Hola, Alexandra. profe. Sí, estoy desde el computador, profe. Ah, bueno. Entonces, es el estudio de la coherencia cuántica y de los mecanismos Profe, es que me permiten. Ya, gracias. y de los mecanismos mediante los cuales emerge la decoherencia. Esta es una palabra clave. Entonces les voy a dar acá unas referencias de tres profesores muy importantes que pueden leer en el Google Scholar en el área. Está Mordecai Segev. Es un profesor del Technion de Haifa. Peter Soller. La parte teórica diría yo que es el nombre más importante. Está Peter Soller, tiene con el profesor Gardiner, Simon Gardiner, el Handbook on Quantum Noise. Y está Ivan Deutsch, de la Universidad de Nuevo México. Acá voy a añadir a uno de mis supervisores de doctorado, el profesor Eric Hoquist, pero Eric se dedica exclusivamente al estudio de la coherencia cuántica y la decoherencia en relación a la información cuántica, ¿cierto? Entonces, si nosotros, o por lo menos yo, digamos, no estoy muy interesado en, digamos, tecnología. Eric tampoco, pero trabaja mucho en la parte teórica que potencialmente puede terminar en las manos de un ingeniero cuántico, ¿cierto? Potencialmente. En cambio, me interesa más la parte fundamental de la mecánica cuántica. Cuando nosotros hablamos de óptica cuántica, es importante citar algunos textos. Yo les recomiendo estos, me gustan mucho. El que más me gusta es Quantum Dissipative Systems de Ulrich Weiss. Otro texto que les recomiendo es el texto de Introduction to Quantum Optics de Christopher Gary. Y naturalmente el Handbook on Quantum Noise de Simon Gardiner y de Peter Soller. A ver si se me queda alguno. Hay uno de Petruccioni y de Breuer, pero no me gusta casi. Es muy carretosito, ¿cierto? Entonces, pero tiene un muy buen capítulo de coherencia, donde, digamos, hacen un esfuerzo interesante para explicar el fenómeno de decoherencia. Entonces, lo vamos a citar. Vamos a colocar Open Quantum Systems.
Open Quantum Systems de Breuer y Petruccioni. ¿Cierto? Si ustedes alguna vez se encuentran con Petruccioni en alguna conferencia y han comprado el libro, él les retornará el dinero que le dan a él por el libro. Son como $5, entonces les comprará un tinto. No es mucho, ¿cierto? Pero un tinto es un tinto. A ver, ¿qué les puedo decir acá? Eh, mm, Están los papers. Ahora, estos libros típicamente trabajan el problema de la coherencia y la decoherencia desde una óptica, digamos, relativamente sencilla, aunque introducen algunas metodologías adicionales para trabajar la coherencia y la decoherencia. Básicamente, esto viene de un profesor sueco. Eh, de hecho, yo vi un curso con él y debo tener las notas por ahí. Es un profesor del KTH que se llama Göran Lindblad. Ya está jubilado, pues. ¿Sí o no? KTH. Entonces, Göran Lindblad, básicamente, yo después les voy a enseñar esto cuando ya el profesor Oscar les exponga la parte del curso que él va a trabajar. Yo les voy a exponer cómo obtener la ecuación del Lindblad desde primeros principios para varios tipos de sistemas, sobre todo para un sistema con pi excitones, para examinar la coherencia de un par de fotones gemelos. Y básicamente, ¿cuáles son las limitaciones de este enfoque? Este enfoque tiene varias limitaciones, ¿cierto? Tiene muchas limitaciones y hay alternativas importantes, ¿sí o no? Hay alternativas muy importantes. En el alternativas a la ecuación de Lindblad, alternativas a la ecuación de Lindblad. Hay unas alternativas dinámicas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, hierarchical, equation of motion. Esta es una técnica relativamente buena, aunque también tiene una limitante, y es que hay algo dentro de los sistemas físicos que se llama densidad espectral, que le dice a uno qué tanta información está contenida en una frecuencia determinada, ¿cierto? Y este método solo se admite para cierto tipo de densidades espectrales, ¿cierto? O sea, no es universal. Pero, aparte de eso, es muy bueno, ¿cierto? Y admite que se está estudiando el sistema físico al que se le quiere examinar la coherencia o la decoherencia en acoplamiento fuerte con, digamos, un universo macroscópico, que puede ser la punta de un microscopio, ¿cierto? Puede ser un reservorio de vibraciones, etcétera, etcétera. Y naturalmente están las ecuaciones dinámicas de Keldysh, ¿cierto? Lo que se llama teoría cuántica de campos por fuera del equilibrio. Esto nosotros no lo vamos a ver acá de ninguna forma, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos que se sale del rango temático de por ahí unos 5 o 6 cursos de maestría puede ser, entonces, pero es bueno uno tenerlo ahí por si de pronto a uno le interesa, digamos, el tema, pues le puede hacer a esto, ¿sí o no? Este tema hay que tener cuidado con este tema porque este tema, por las personas inexpertas, es popularizado de formas muy equívocas, ¿cierto? Entonces, el tema de Keldysh. Como este tema da origen a las funciones de Green por fuera del equilibrio, entonces hay una persona en Estados Unidos, un profesor hindú,
que popularizó la función de Green por fuera del equilibrio, muy buen profesor de hecho, con la idea de que fuera más accesible para las personas entender por qué se utiliza una función de Green por fuera del equilibrio. Pero lo hizo naturalmente con una cosa que se llama el resistor elástico. Es un sistema cuántico supremamente simple y sencillo, no hay scattering en el elástico, no hay acoplamiento fuerte, no hay variación temporal de los observables. Entonces las personas tienden a pensar que las funciones de Green por fuera del equilibrio son de lo que habla este profesor que se llama Supriodata, ¿cierto? Nada más lejos de la realidad, ¿sí o no? Entonces yo no me refiero a este tipo de cosas cuando digo ecuaciones dinámicas de Keldysh, porque lo que hace Supriodata se puede hacer con la ecuación de Lindblad sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces, hay unas alternativas. Ahora, todos estos textos, digamos que requieren un mínimo de conocimiento para uno abordarlos con propiedad. Nosotros ya en la clase pasada hemos abordado parte del problema, que son los espacios vectoriales y el problema de la medida con los autovalores y los autovectores. Ahora vamos a abordar otra parte del problema, ¿cierto? La mecánica cuántica y sobre todo la coherencia cuántica está muy relacionada con la palabra superposición. Yo creo que dentro de 8 días, en la primera horita, que le pedí el favor al profesor Oscar que me dejara robarle la primera horita para terminar una cosita, vamos a hablar de la diferencia entre mezcla y superposición. Esa es una diferencia clave. No es lo mismo una mezcla que una superposición. Entonces, cuando yo hablo de una superposición, estoy hablando de lo siguiente. Entonces, vamos a estudiar el concepto de superposición en mecánica cuántica. ¿Qué significa eso? Vamos a considerar el experimento de Stern-Garlach, que el mismo experimento que estudiamos hace 8 días, exactamente el mismo, pero ahora lo vamos a estudiar de la siguiente forma. Yo tengo un horno de Stern-Garlach acá. En este horno se están emitiendo átomos térmicamente, átomos de plata, de esta forma. Y como nosotros vimos hace 8 días, bueno, de hecho Andrés y María Fernanda lo vieron anoche también, ¿cierto? Entonces, un pequeño repasito de la clase de anoche. Como nosotros vimos hace 8 días, yo puedo medir la dirección del spin de estos electrones de acá. Ahora, para que el spin se pueda manifestar, no sé si ustedes habrán escuchado el efecto Zeeman, sobre todo el efecto Zeeman anómalo, ¿cierto? Sobre todo ese. Para que el spin se pueda manifestar, necesito un campo magnético. Si no, el spin no se hace manifiesto en un experimento, queda escondido dentro de la medida, ¿cierto? Esto está relacionado con el concepto de simetría en mecánica cuántica, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en el experimento original de Stern-Garlach, nosotros teníamos acá un imán y en presencia de este imán, los electrones spin up y spin down se manifestaban de formas diferentes, ¿cierto? Entonces, por ahí dicen que uno no conoce el carácter de las personas, sino en las dificultades, ¿cierto? El carácter y la estructura de un sistema cuántico, uno solamente lo conoce en presencia de una perturbación. Eso es cierto para un sistema cuántico. ¿Cómo hace uno para conocer la estructura de la materia? La estructura de la materia tenía asociadas unas simetrías. Por ejemplo, usted puede rotar un átomo hacia la izquierda y hacia la derecha y realmente la manifestación estructural del átomo no cambia, ¿cierto? Porque tiene una invarianza rotacional, a no ser de que uno lo perturbe de alguna forma. Cuando uno perturba las cosas, se rompen las simetrías y se hace manifiesta la estructura de la materia. Para yo ver la estructura de algo, conocer el átomo por dentro, conocer el núcleo por dentro, tengo que perturbar la materia y romper una simetría.
Eso está relacionado con el concepto de degeneración. Después les explico qué es eso. Entonces acá para que la naturaleza de este átomo, es una naturaleza con spin, se haga manifiesta, necesitamos un campo magnético y acá puse el campo magnético en dirección Z. Ahora ese imán que hay acá lo voy a rotar y lo voy a colocar en dirección X. Por lo tanto, se va a hacer manifiesta la naturaleza spin de los átomos de plata, pero en dirección X, no en dirección Z, porque roté el imán. Entonces lo que voy a hacer con ese imán es que voy a estar midiendo el spin en dirección X, ¿cierto? Y puedo medir, ahora este estado de acá ya no va a ser spin up, va a ser spin up en dirección X, que va a ser un estado diferente a spin up en dirección Z. ¿Sí o no? Diferente. Y acá spin down en dirección X. Ahora, la medida del spin va a ser idéntica. El spin en dirección X positiva va a ser más H barra medios. Y en dirección X negativa va a ser menos H barra medios. Por lo tanto, yo, este problema, exactamente este problema que tengo acá, lo voy a poder escribir en forma de operador de esta forma. Entonces, este aparato de medida lo voy a representar con el operador SX, que es un operador que mide es un operador que me va a medir el spin en dirección X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Venga, Juan Camilo todavía está conectado. No está conectado. Dice que le dañó el computador. Yo le dije que cambiara a mecha. No me hizo caso. Hola, aquí estoy. Hola. Es que están fallando los micrófonos. ¿Aló? Sí, ¿Sí Juan me escucha? Camilo. ¿Vamos a comprar ¿Aló? PC o qué? No, parece que... No, no, profe, no, no me vale eso en este momento. Listo. Pero entonces espero que me pueda escuchar. Sí, ahí lo escucho, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una forma en la que yo puedo escribir uno de los problemas que tengo acá, ¿cierto? Otra forma en la que yo puedo escribir el otro problema que tengo acá, que es medir, eh, mm, es medir el spin en dirección X negativa. Sería esta de acá. Vamos a comprimir más este de acá. Perdón, es spin down. Listo. Spin down en dirección X. Muy bien, entonces acá digamos que queremos representar el operador para poder introducirlo en un computador, ¿cierto? Hacer cálculos, maniobras, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Para poder hacer eso, tengo que adoptar una representación para spin up en X y spin down en X. Representación para spin up en X y para spin down en X, ¿cierto?
Pero bueno, entonces, ¿cómo voy a representar esto? Nosotros ya en la clase pasada vimos, por ejemplo, que spin up en Z, spin down en Z, lo representamos como 1, 0, 0, 1. ¿Cierto? Pero no sabemos cómo representar estos. Nosotros también en la clase pasada vimos que los espacios vectoriales, por ejemplo, admiten superposiciones en términos de una base, ¿sí o no? Este, por ejemplo, en términos de una base R2, ¿cierto? Este particularmente de acá. Entonces, cuando pertenece a R2, ¿sí o no? Y este de acá, particularmente cuando pertenece a R3. Listo. Entonces, los espacios vectoriales admiten superposiciones. Y como el espacio de los Kets es un espacio vectorial, entonces nosotros podemos pensar que estos estados de acá se pueden escribir en una superposición de una base. Resulta que ustedes van a poder demostrar en algún momento más temprano que tarde que si ustedes utilizan la base spin up, spin down, ustedes van a poder escribir cualquier ket para un sistema con spin un medio en cualquier dirección. Es decir, el ket que ustedes quieren spin up en dirección X, spin up en dirección Y, spin down en dirección X, spin down en dirección Y, spin up en una dirección arbitraria, spin down en una dirección arbitraria, ¿cierto? Entonces, pues simplemente lo van a poder hacer como una superposición de up y down, una combinación lineal de up y down, ¿cierto? Muy bien. Esa no es la excepción para spin up en dirección X y spin down en dirección X, ¿cierto? Entonces también lo podemos hacer así. Entonces, spin up en dirección X, básicamente lo voy a poder escribir como 1 sobre la raíz de 2, up, más 1 sobre la raíz de 2, down. Y spin down en dirección X, lo voy a poder escribir como 1 sobre la raíz de 2, up, menos 1 sobre la raíz de 2, down. Este ejercicio, esta superposición de acá, la voy a utilizar yo en la actividad de la semana entrante, en la primera hora, digamos, excesivamente. Una actividad importante. Entonces les recomiendo que, digamos, consideren esta parte. Entonces acá lo que estamos viendo es que en estos espacios vectoriales de la mecánica cuántica, que son los espacios de los Hertz y de los Bras, una operación importante es la superposición. Y más que una operación, es una propiedad de los espacios vectoriales que tiene un significado muy interesante en mecánica cuántica. Las superposiciones tienen la capacidad para exhibir coherencia cuántica. Cuando yo digo que la óptica cuántica es el estudio de la coherencia cuántica, nosotros debemos de preguntarnos, oiga, ¿y qué es coherencia cuántica? Coherencia cuántica es la habilidad de un sistema físico para exhibir interferencia cuántica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, un sistema físico tiene habilidad para exhibir interferencia cuántica en la medida que se pueda escribir como una superposición de una base. Cuando él pierde la posibilidad para ser escrito como una superposición,
está perdiendo la habilidad para exhibir interferencia cuántica, y eso se llama decoherencia. Y cuando un sistema físico entra en decoherencia, entonces también nosotros podemos decir que está perdiendo información, aumenta su entropía y disipa información. Hay un teorema asociado, digamos, a esta afirmación que les estoy dando en este momento. Después lo vamos a ver. Entonces, ahora nosotros en mecánica cuántica podemos cambiar de base. Entonces, así como podemos escribir spin up en X y spin down en X como una superposición, también podemos escribir spin up y spin down en Z como una superposición de spin up en X y spin down en X. Simplemente escribimos esto de forma matricial. ¿Cierto? Entonces, ¿acá qué tendríamos? Tendríamos 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Esta no es una matriz de rotación convencional, ¿sí o no? O sea, esta no es para los que les gusta la teoría de grupos, esto no es una matriz de SO3. Esto es otro tipo de cosa distinta, ¿cierto? Por up, down, en dirección Z, ¿cierto? Ahora, de acá, entonces yo puedo escribir simplemente invirtiendo esa matriz, puedo escribir up y down como una superposición de down y up. Muy bien, ¿cuánto es el determinante de esta vuelta? El determinante de esta vuelta, esto es 1 sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 2, eso es un medio, ¿cierto? Menos 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es también menos un medio, menos un medio, menos un medio a menos 1. 1 sobre menos 1 es menos 1, ¿cierto? Entonces recuerden que la inversa es la adjunta de la transpuesta, ¿cierto? Entonces cambiamos los elementos de la diagonal, menos 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2. Esto solamente funciona para matrices 2 por 2. Y a los elementos que están por fuera de la diagonal les cambiamos de signo. Y acá entonces escribimos spin up en X y spin down en X. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá, básicamente, ¿cómo va a quedar esto? Entonces, premultiplicamos el signo menos por los términos de adentro de esta matriz. Y esto queda 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2 y menos 1 sobre la raíz de 2. Estas llaman matrices especiales y unitarias. Muy bien, eso significa que up y down también se pueden escribir como una combinación lineal, como una superposición de up en X y down en X, simplemente por una transformación de cambio de base que en mecánica cuántica es muy conocida. Todo esto tiene mucha formalidad que, digamos, yo no voy a discutir en el curso, pero si ustedes quieren aprender, son bienvenidos a nuestro curso de mecánica cuántica en la Universidad de Pamplona. Estamos en este momento viendo estos temas, los teoremas especiales de la mecánica cuántica en el espacio de Hilbert. Y tenemos un taller los viernes en la noche al que también pueden asistir si quieren. Entonces acá
quedaría spin-up en Z, quedaría como 1 sobre la raíz de 2 por spin-up en X, más 1 sobre la raíz de 2 por spin-down en X. Listo. Acá quedaría spin-down en Z, es 1 sobre la raíz de 2 por spin-up en X menos 1 sobre la raíz de 2 por spin-down en X. Listo. Son dos superposiciones diferentes que yo puedo construir. Combinaciones lineales. Por eso el Sakurai, digamos, hace referencia a estos espacios de Hilbert como espacios lineales, espacios vectoriales lineales, abstractos, y falta una cosa que ya vamos a ver. Ahora, como si nosotros vamos a partir de esta representación y nosotros ya sabemos que, o ya habíamos decidido representar el spin-up en dirección Z con un vector 1, 0. Spin down en dirección Z como un vector 0, 1. Listo. Y acá spin-up en dirección X. Entonces había quedado como 1 sobre la raíz de 2 por up más 1 sobre la raíz de 2 por down. O sea que esto sería como, formalmente yo no debería poner un igual ahí, pero digamos se entiende que está hablando de la representación, ¿cierto? Del vector. Entonces, 1, 0. A esto se refiere el Sakurai con la palabra abstracto. Un ket es abstracto, no tiene una representación todavía. El libro de Kwok, de variable compleja de Kwok, por ejemplo, hace referencia a las coordenadas esféricas de la siguiente forma. Un vector es un vector abstracto hasta que usted me dice si lo va a representar, hasta que usted me dice cuál es la forma en la que usted va del origen hasta el punto donde está el vector. Si usted va primero hacia la izquierda, después gira 90 grados hacia la derecha y después sube a 90 grados hacia arriba, entonces usted, debido a ese recorrido que está haciendo, está decidiendo representarlo en forma cartesiana. Pero si usted se va derecho desde el origen hasta el punto, ¿cierto? A un ángulo θ con respecto al eje vertical y girando a un ángulo phi con respecto al eje horizontal, entonces usted lo está representando en esféricas. Hasta que usted no lo representa, está en abstracto. Los espacios vectoriales en mecánica cuántica son espacios vectoriales abstractos. Una vez uno los representa, entonces ya la cosa cambia. Ya no son abstractos, son espacios vectoriales representados, ¿cierto? Juan David, qué Sí. pena interrumpirlo. ¿Qué libro? ¿Cuál libro es? ¿El Kwok? Kwok. Sí, ¿cómo se escribe? Kwok. Ah, Él, listo. él tiene muchos, ¿sí o no? Entonces él tiene variable compleja, ecuaciones diferenciales parciales, así. Se llama Yue Kwok, el autor. Listo. Eso, gracias. Entonces, esto realmente es, digamos, es la noción principal del vector de estado en mecánica cuántica. Es un elemento abstracto, ¿cierto? Ese elemento no existe, que Jalil la clase pasada lo describió muy bien. Ese elemento no está parametrizado hasta que usted elige una base, ¿cierto? Si usted no elige una base, entonces simplemente es un abstracto ahí. Ahora, no sé si de pronto
Oscar, ¿usted lo pregunta más por el comentario particular o en general como para mecánica cuántica estudiar? Pues como el formalismo. No, preguntaba por el apellido del autor, porque bueno, se me hizo parecido a otro apellido de otro libro que yo había estudiado, pues de temas de mecánica cuántica, pero más enfocados como a una representación gráfica como muy curiosa. Pero no, era por eso nomás. Ah, ya. Ah, no, porque si es como por, de pronto para que los chicos estudien, yo al final les voy a dar una referencia, ¿cierto? Para que estudien espacios vectoriales Sí, eh, y como para que puedan repasar y eso, ¿cierto? Entonces, todos los temas de matemática para mecánica cuántica, que esto, digamos, es importante, aunque pues no sea lo más divertido del mundo, ¿cierto? El Entonces, profe pues conoce el Valentine, el de mecánica cuántica. sí, el de Leslie Valentine, el profesor canadiense. Sí, sí, pues a mí me gusta ese libro porque justamente ese libro es autocontenido en el sentido que hace una introducción a todos estos elementos matemáticos de la mecánica cuántica, entonces es interesante. Sí, sí, el Valentine es bueno, de hecho Edilson lo usa. A mí lo que no me gustan de estos libros, lo único que no me gusta es que estos libros tienden a confundir el ket con una función de onda. Puede que el autor Sí, no la confunda, ¿cierto? sí, Naturalmente, yo conozco a Leslie Valentine, no la confundo, ¿cierto? O sea, yo sé que él sabe la diferencia entre un ket y una función de onda, claro. pero de pronto para popularizar el concepto, entonces la persona que lo está leyendo, entonces dice, bueno, esto de pronto es un poquito difícil, entonces pues digamos que una función de onda es un ket y que un operador diferencial es como un operador normal. Entonces, él hace la claridad por allá en un capítulo más adelante, pero se demora mucho. Eso es lo único que a mí no me gusta de Valentine, pero de resto, es, o sea, desde el punto de vista fundamental, es espectacular el libro de Valentine. Súper Sí, bueno. sí, sí. Sobre No, y es todo para que, estos temas. sí, sí. Sí, es que ese tema de la función de onda se trae como una costumbre de los cursos de precuántica, ¿no? Entonces, los cursos de precuántica se hacen con funciones de onda, o los cursos de física moderna, que los llaman ahora. Exactamente. Yo por eso quisiera el libro de la profesora Carolina Spinell, ¿cierto? Ya me lo conseguí en digital para pasárselo a los chicos para que comiencen a estudiar de ese libro. Está en español y es un libro que hace la diferencia muy bien, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a ver cómo le hacemos a esa vuelta. Entonces acá este vector quedaría representado como uno sobre la raíz de 2 y uno sobre la raíz de 2, ¿cierto? Una vez yo tengo este vector representado, entonces yo ya puedo venir y reemplazarlo acá en este problema de autovalores y de autovectores y determinar la representación matricial para ese X, ¿cierto? Antes de hacer eso, voy a mirar cómo puedo representar spin down en X. También es una superposición, ¿cierto? También es una superposición spin down en X. Uno sobre raíz de 2 spin up menos uno sobre raíz de 2 spin down. Noten una cosa en la notación, chicos. Cuando yo estoy hablando de spin up en dirección Z, no lo etiqueto como spin up sub Z y spin down sub Z. Entonces, esto es una notación que utiliza el Sakurai que simplemente, claro que no creo que la última edición, pero yo creo que la primera edición que fue de la que yo estudié, entonces él utilizaba, ahora utiliza mucho el más, el signo más, y a veces utiliza más Z, ¿cierto? Entonces, pero a veces simplemente lo deja como signo más, para decir up y signo menos para decir down, pero en dirección Z, ¿ok? Entonces acá esto quedaría representado como uno sobre la raíz de 2, 1, 0, menos uno sobre la raíz de 2, 0, 1, ¿cierto? Y eh, esto es acá, uno sobre la raíz de 2 menos uno sobre la raíz de 2. Muy bien. Entonces ya tenemos una representación para este también. Entonces ahora podemos volver al problema de autovalores y de autovectores para Sx, ¿cierto? Entonces Sx, que es el operador actuando sobre spin up en X, ¿cierto?
va a ser igual a h barra medios por spin up en x. Esto por un lado. Por el otro lado, Sx actuando sobre spin down en x es igual a menos h barra medios por spin down en x, ¿cierto? Entonces, represento ese x como una matriz A, B, C, D. Lo multiplico por la representación de spin up. Es 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2. Y esto me da h barra medios por la representación de spin up, que es 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Y acá voy a escribir un conjunto de ecuaciones que me salen de la multiplicación de esa matriz por ese vector, ¿cierto? Entonces me queda A sobre la raíz de 2 más B sobre la raíz de 2 igual a h barra sobre 2 raíz de 2, ¿cierto? Muy bien, y la otra ecuación que me sale de acá sería C sobre la raíz de 2 más D sobre la raíz de 2 igual a h barra sobre 2 raíz de 2. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a hacerlo con esta de acá. Entonces, represento la matriz como A, B, C, D. Acá tengo 1 sobre la raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 2 igual a menos h barra medio. Esto no me cabe acá. Entonces, hagámoslo acá abajito. Hagámoslo por acá. Una flechita para que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando vean las notas. Y entonces nos va a quedar A, B, C, D. Acá nos va a quedar 1 sobre la raíz de 2 y menos 1 sobre la raíz de 2. Menos h barra medios. Tampoco me ocupo acá. Tacaño de espacio el profesor. A ver. A, B, C, D. 1 sobre la raíz de 2. Menos 1 sobre la raíz de 2. Menos h barra medios. 1 sobre la raíz de 2. Menos 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Y de esta ecuación de acá yo voy a obtener otro par de ecuaciones. Va a decir que A sobre raíz de 2 menos B sobre raíz de 2 es igual a menos H barra sobre 2 raíz de 2. Esta es una. La otra ecuación es C sobre la raíz de 2 menos D sobre la raíz de 2 es igual a menos, por menos da más H barra sobre 2 raíz de 2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, voy a etiquetar estas ecuaciones y voy a hacer una cosa. Quiero hallar A, B, C y D. Bueno, pues digamos que tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Esto debería ser relativamente sencillo, pero pues qué pereza, ¿cierto? Entonces sale esto más fácil por acá. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Si nosotros, por ejemplo, sumamos 1 y 2, 1 más 2, nos da, este se va con este, ¿cierto? Y este de acá se va con este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es 2a sobre la raíz de 2 igual a 0. De acá obtenemos que a es igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos el primer valor de la representación matricial del operador Sx. Vamos a restar 1 y 2. Entonces 1 menos 2 es igual a quién. Entonces si resto 1 menos 2 se me va a sobre raíz de 2 con a sobre raíz de 2 y me va a quedar 2b sobre raíz de 2 igual a 2h barra sobre 2 raíz de 2, ¿cierto?
Se va este 2 con este 2, raíz de 2 con raíz de 2. Y obtengo que B es igual a H barra sobre 2. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ahora vamos con la ecuación 3 y la ecuación 4. Ah, perdón, yo etiqueté esto como no era. Así como yo la sumé, esta de acá sería la 3, ¿cierto? Y esta de acá sería la 2, disculpen chicos. Lapsus mental ahí. Entonces ahora voy a sumar 3 y 4, ¿cierto? 3, ecuación 3 más ecuación 4. Igual si sumo 3 y 4, entonces se me va D con D, ¿cierto? Y esta se suman, ¿sí o no? Entonces me va a quedar 2C sobre raíz de 2 igual a 2H barra sobre 2 raíz de 2, de donde, haciendo el mismo procedimiento que ahorita obtenemos que C es igual a H barra sobre 2. Muy bien. Y entonces hacemos, digamos aquí, el último artificio, la última digresión. Y restamos 3 y 4, ¿cierto? Si restamos 3 y 4, entonces C, se va con C. Y H barra sobre 2 raíz de 2 se va con H barra sobre 2 raíz de 2. O sea que 3 menos 4 va a ser igual a 2D sobre 2, perdón, sobre raíz de 2. Esto es igual a 0, de donde obtenemos que D es igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos todos los elementos matriciales del operador SX, ¿sí o no? Y entonces podemos escribir SX en forma matricial. Escribimos SX en forma matricial. Listo. Entonces, SX quedaría como A es 0, B es H barra sobre 2, C es H barra sobre 2 y D es 0, ¿sí o no? Factorizo H barra medios y me queda 0, 1, 1, 0. Y esta es otra de esas matrices especiales de las que hablamos en la clase pasada. Esta se conoce como la matriz de Pauli sigma X. O sea que esto es igual a H barra medios por sigma X. Esto fue cuando acabamos la clase pasada. Entonces dijimos que íbamos a llegar a esto, ¿cierto? Por acá. Dijimos Sx es igual a H barra medios por sigma X. Sy también. Ya tenemos dos matrices de Pauli. Vamos a mirar una tercera. No voy a hacer esta tercera, pero simplemente voy a anotar una cosa súper interesante. En mecánica cuántica, los estados del sistema físico se representan en un espacio vectorial lineal. Ya sabemos por qué es lineal, ¿cierto? Ya sabemos por qué es abstracto. Hay que representar los vectores pero todavía no hemos dicho que el espacio es un espacio vectorial lineal abstracto y complejo. ¿Por qué será complejo? Resulta que si nosotros queremos utilizar la superposición para representar los qubits, los estados de un sistema físico, no es suficiente utilizar números reales, tengo que utilizar números complejos para poder representar todo el amplio espectro, ¿sí o no? Todo el amplio espectro de las superposiciones que puedo tener, ¿cierto? Entonces yo acá, para Sx,
Perdón, para espina P en X, spin down en X, puedo utilizar una superposición con números reales. Entonces ustedes me pueden preguntar, venga, ¿y por qué simplemente no cambia esos números reales? Póngale otra cosa. 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, póngale otra cosa. Póngale 1 sobre raíz de 3 y 3.5. Abajo póngale 4 y menos pi, por ejemplo. ¿Por qué no puedo hacer eso? Eso no lo puedo hacer, pero ¿por qué? A ver, Andrés Felipe o Death Troll. Cualquiera de los dos que responda me sirve. Por la normalización, ¿no? Exactamente. Muy bien, Andrés. Los estados han de estar normalizados, o sea que no cualesquier dos constantes sirven. ¿Cierto? Tienen que ser dos constantes que hagan que el producto punto entre estos dos kets que nosotros, la clase pasada, recuerden que definimos el producto punto, ¿cierto? El producto punto es la transpuesta por el vector columna, ¿sí o no? Y en el espacio de los kets es exactamente lo mismo. En el espacio de los kets, el producto punto es el bracket entre un vector alfa y un vector beta, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces esto sería, si las componentes del vector alfa, del ket de alfa fueran alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y las componentes del vector beta fueran beta 1, beta 2 y beta 3. Recuerden que este producto, como vimos hace 8 días, no se admite. Hay que sacarle la traspuesta, pero acá, como esto es un espacio vectorial lineal complejo, hay que sacarle el complejo conjugado también. No solo la traspuesta, sino el complejo conjugado se llama el adjunto hermitiano, ¿cierto? Por lo tanto, este producto punto denotado como el bracket, por favor escriban esta palabra por ahí que la van a usar mucho. Esto hace parte del vocabulario ineludible de la mecánica cuántica. Bracket. Entonces coloco acá las componentes del bra, que serían alfa 1 asterisco, alfa 2 asterisco y alfa 3 asterisco. Y acá las componentes del ket, que serían beta 1, beta 2 y beta 3. Así calculo el producto punto. El producto punto no, chicos. Vamos a utilizar la palabra adecuada de una vez. El producto interior. El producto punto es para espacios vectoriales euclidios como R2 o como R3, los que teníamos hace 8 días, ¿cierto? Este tipo de espacios vectoriales, que son espacios vectoriales más generalizados, son espacios de Hilbert, entonces se les llama producto interior. El producto interior en espacios euclidios, ¿cierto? O sea, el producto punto es un caso específico del producto interior para espacios euclidios. Listo, entonces para espacios generalizados es un producto interior. Y el producto interior es una medida sobre un espacio. Mirando esas medidas sobre los espacios, es que nosotros llegamos a la conclusión que para poder calcular esas medidas necesitamos dos espacios. Un espacio vectorial y un dual. En mecánica cuántica tenemos el espacio de los kets, que son estos, y el espacio de los bras, que son estos otros. ¿Cierto? Tenemos esos dos espacios. Estas medidas no solo son importantes por lo que decía Andrés, hay otras cosas por las que esas medidas son importantes. Entre esas cosas, porque estas medidas están relacionadas con los observables, es decir, con las cantidades que yo puedo mirar en un experimento. Una vez usted encuentre una forma para usted calcular un bracket con los estados cuánticos, usted va a encontrar una forma para predecir un experimento. ¿Sí o no? Esto es importante. Tiempos de vida, por ejemplo, una excitación, ¿cierto? Frecuencias en espectrometría de masas, por ejemplo, ¿cierto? Un observable está relacionado con la posibilidad de calcular esto. Uno de los observables, de hecho, es, en efecto, la probabilidad, ¿sí o no? Y la probabilidad para un estado, la probabilidad para este estado, sigma x, ¿cuál es la probabilidad para yo medir spin up en x, dado que yo sé que el estado es spin up en x? Pues tiene que ser 1. Usted tiene certeza del estado en el que se encuentra su sistema físico.
Entonces, el bracket de spin up en X con spin up en X tiene que dar 1. Por eso es que se escogen estas constantes que nosotros tenemos acá. No pueden ser otras, tienen que ser esas. ¿Sí o no? Por eso, sencillamente, no se admite que, por ejemplo, yo diga, no venga, pues para spin up en Y y spin down en Y, pues cámbiese uno sobre raíz de 2, uno sobre raíz de 3, por ejemplo, para que no le queden igual. No estaría normalizado. Acá es donde nosotros vemos una propiedad importante de estos espacios vectoriales lineales, y es que también son complejos, ¿sí o no? También son complejos por necesidad, una obligación para poder cubrir todo el amplio espectro de posibilidades que tiene el sistema físico. Y no me estoy refiriendo solamente a sistemas de spin un medio, o sea, en general. En general, para cualquier dimensión. Un sistema de spin un medio es un sistema de dimensión 2. Un sistema de spin 1 es un sistema de dimensión 3. Un sistema de spin 3 medios es un sistema de dimensión 4, etcétera, etcétera. Un sistema de dimensión, un sistema de spin S es un sistema con dimensión 2S más 1, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver que, digamos que esto no lo vamos a calcular por cuestión de tiempo, pero spin up en Y se puede escribir como una superposición de spin up en Z y de spin down en Z, pero con números complejos. Requiere un número complejo. Esto es más I sobre la raíz de 2 por spin down. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el bra? El bra, obviamente, quedaría sacando el complejo conjugado, 1 sobre la raíz de 2 por bra up, menos complejo conjugado, el complejo conjugado de 10 menos I sobre la raíz de 2 por spin down, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría para el get down? El get down en dirección Y sería 1 sobre la raíz de 2 spin up menos I sobre la raíz de 2 spin down. Get down. Por lo tanto, el bra para spin down en dirección Y sería igual a 1 sobre la raíz de 2 por up, el get up, más I sobre la raíz de 2 por el bra down, ¿cierto? Entonces, bra down en Y es 1 sobre raíz de 2 por bra up más I sobre raíz de 2 por bra down, ¿cierto? Entonces, acá nosotros estamos viendo que también podemos escribir superposiciones con números complejos. No solamente con números reales, sino con números complejos, ¿cierto? Acá hay, digamos, hay un costalado de posibilidades para hacer física, ¿cierto? En el espacio de Hilbert, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a mirar una cosa. Nosotros entonces, como ya sabemos cómo se representan estos get up y get down en dirección Z, nosotros podemos decir que esto vectorialmente queda como 1 sobre la raíz de 2 y sobre la raíz de 2, ¿cierto? Y este de acá queda como 1 sobre la raíz de 2 y menos I sobre la raíz de 2, ¿cierto? Los bras, naturalmente, ¿cómo van a quedar? Van a quedar como un vector fila. 1 sobre la raíz de 2 y menos I sobre la raíz de 2. Un vector fila. Este queda como un vector fila 1 sobre la raíz de 2 y I sobre la raíz de 2. Y si ustedes multiplican el vector fila por el vector columna, se van a dar cuenta que la magnitud es 1, ¿cierto?
el bracket entre esos dos va a dar 1. Bueno, muy bien. Si yo reemplazo esto acá, por ejemplo, en el problema SY, si yo mido el spin en dirección Y sobre un estado up en Y, me va a dar H barra medios por spin up en Y. Y si yo mido el spin en dirección Y, sobre spin down en dirección Y, entonces me va a dar menos H barra medios por spin down en dirección Y. Pero yo ya tengo la representación de spin down en dirección Y, una superposición de up en dirección Z y down en dirección Z. O sea que entonces puedo representar el operador SX también, SY, en la base de SZ. La base en la que se está escribiendo naturalmente la matriz. La matriz escribe una base. Y como yo estoy utilizando la base de SZ, que es up y down, para escribir los vectores como una superposición, pues también voy a estar utilizando esa misma base para los operadores. En esa base, entonces SY queda como 0 menos IH barra medios, IH barra medios y 0. Como ustedes pueden ver ahora, el operador queda representado con una matriz que tiene elementos complejos. Y esta matriz de acá se llama sigma Y. Por lo tanto, esto es H barra medios por sigma Y. Y así entonces nosotros completamos nuestra colección de matrices sigma. Nuestra colección de matrices sigma ya está completa. Listo. Entonces tenemos sigma X igual a 1, 0, 0 menos 1. Sigma Y igual a 0. Perdón, me confundí acá con sigma Z. Sigma X igual a 0, 1, 1, 0. Sigma Y 0 menos I. Y 0. Y sigma Z igual a 1, 0, 0 menos 1. ¿Cierto? Colección completa de matrices sigma X, sigma Y y sigma Z, que cuando actúan sobre un ket escrito como una superposición de up y down, me entregan a mí una medida. Van a decir, vea, el spin que usted está midiendo en esta dirección tiene esta medida. ¿Sí o no? Y esos problemas de la medida vienen dados por los problemas de autovalores y de autovectores escritos como de esta forma. Muy bien. Ahora la pregunta, entonces vamos a hacernos dos preguntas más. ¿Será que yo puedo hacer esto en cualquier dirección? ¿Cierto? Yo puedo medir el spin de una partícula con spin un medio en cualquier dirección o solo en X, Y, Z. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, cuando yo hago una medida en mecánica cuántica, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Hay incertidumbre o no? O yo puedo estar seguro, ¿cierto? Yo puedo estar seguro de que la medida que me está arrojando el instrumento es una medida, digamos, fiel de la cantidad dinámica que yo estoy estudiando. Entonces, son dos preguntas con las que voy a terminar el día de hoy. Son dos preguntas muy importantes, ¿cierto? Para lo que viene, la pregunta sobre la incertidumbre, ¿cierto? Y tiene que ver con la cantidad de información que usted a priori tiene sobre un sistema físico. Y eso ya va a estar relacionado con coherencia, con decoherencia, con entropía, y ahí entonces ya digamos que
la tarea que yo quería realizar con ustedes va a quedar básicamente completada. Entonces ya los dejaré en las manos del profesor Oscar, ¿sí o no? Para que él les enseñe de coherencia desde la perspectiva que él la trabaja y todos los temas tan interesantes que les va a enseñar el profesor. Entonces, vamos a comenzar con esta pregunta. Mm, ¿Puedo medir el spin de una partícula con S un medio en una dirección arbitraria? Vamos a ver. Entonces, en este caso, el problema de autovalores y de autovectores sería como algo así. Sería un operador spin en una dirección n arbitraria. Es una dirección dada por un vector dirección, ¿cierto? Como los vectores que uno ve en mecánica, los vectores dirección, ¿cierto? Actuando sobre un get up en dirección n, ¿cierto? O sea, ya no es spin up en dirección x, y o z, sino una dirección arbitraria. Esto naturalmente va a ser más h barra medios por spin up en dirección n, ¿cierto? Y esto es eh, el spin, el operador spin en dirección n, actuando sobre el get down en dirección n es igual a h barra medios menos h barra medios por el get down en dirección n, ¿cierto? Nos basta considerar uno de los dos problemas. Vamos a considerar este. Primero tenemos que saber cómo construir ese operador, ¿cierto? De acá. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, lo que tenemos que saber es cuál es la dirección en la que voy a medir. Eso está dado por un vector unitario de norma 1. ¿Sí o no? Entonces, así por ejemplo, el spin, el operador spin en dirección X no es otra cosa que el operador spin vectorial producto punto con I, ¿cierto? Ustedes están más acostumbrados al vector unitario I, ¿sí o no? Nosotros los físicos rara vez escribimos eso así. Nosotros típicamente lo escribimos como el vector AX o a veces lo escribimos como el vector EX, ¿cierto? Entonces, el operador para medir el spin en la dirección X es la proyección del operador vectorial de spin en una dirección particular. Lo mismo sería, por ejemplo, el operador para medir el spin en dirección Y. ¿Sí o no? Sería el producto punto del operador con el vector unitario en la dirección en la que yo voy a medir. Lo mismo es Z, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo me puedo imaginar que el operador para medir spin en una dirección arbitraria n va a ser el producto punto entre el operador vectorial spin y un vector unitario en la dirección n, ¿cierto? Bueno, pues entonces, primero que todo, entonces habría que definir ese vector unitario, ¿sí o no? Vamos a adoptar una representación esférica para ese vector unitario. Listo. Bueno, muy bien. Esto es X, Y, Z.
Entonces vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a representar el vector unitario. Vamos a representar el vector unitario mediante coordenadas esféricas, ¿cierto? Entonces este es el vector unitario, n, ¿cierto? Y este es el ángulo que forma con el eje z. Es un ángulo teta, ¿cierto? Si yo lo proyecto sobre el plano XY, yo lo voy a proyectar sobre el plano XY. ¿Cierto? Entonces, y la proyección sobre el plano XY va a formar un ángulo de phi con el eje X, ¿cierto? Entonces, así es como yo voy a parametrizar la dirección en la cual voy a medir el spin, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá va a ser lo siguiente. A ver. Tenemos que esta es la componente nx del vector unitario. Esta es la componente ny. Y por acá quedaría la componente nz. Esas componentes les pueden demostrar que como la norma es 1, esta componente es seno de teta o seno de phi. La componente ny es seno de teta, seno de phi. Y la componente nz es coseno de teta. Tengo las tres componentes de mi vector dirección. Ahora quiero saber quién es este man de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sé yo? Yo sé que el operador vectorial de spin va a ser un operador, va a ser un operador vector cuyas componentes son los operadores de spin en dirección X, dirección Y y dirección Z. Y esto nosotros sabemos que cada uno de estos se puede expresar como las matrices de Pauli. H barra medios por sigma X, H barra medios por sigma y H barra medios por sigma Z. Listo. Muy bien. Factorizo H barra medios y esto me queda H barra medios por sigma X, sigma Y y sigma Z. Esto para uno a veces, sobre todo como ingeniero, esto es como relativamente nuevo. Un vector cuyas componentes sean matrices. Eso es una vaina como extraña. Lo que pasa es que esto no es un vector, digamos, desde el punto, formalmente hablando, no es un vector. Para uno saber si una cosa es un vector, uno lo tiene que rotar, ¿cierto? Eso es como, por ejemplo, supongamos que usted está bailando en una pista y usted da una vuelta, le dicen, usted, oiga, dio una vuelta pues ahí bailando, y usted da una vuelta y cuando usted da la vuelta, la cabeza le queda en el piso y los pies le quedan arriba, ¿sí o no? Entonces, eso es una cosa extraña. ¿O usted conoce a alguna persona que por dar una vuelta, a la vez que da la vuelta, entonces de un giro de 180 grados? Profesor Juan David, Dígame, Juan Camilo. eh, pero ¿no sería tal vez un poco más preciso decir de que no es un vector libre, pero eso en sí sí es un vector, en sentido de un espacio vectorial? ¿O estoy equivocado? Eso no es un vector, es un espinor. Pero los espinores no son un espacio vectorial. Mm, Es no, que, un espinor no es un espacio vectorial. Creo Un que espacio vectorial es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es una estructura.
Un espinor Por es un eso. elemento, ¿sí o no? Profe, Dime. de pronto para intervenir, Camilo, no sé si estoy en lo cierto mirándolo desde este punto de vista. Creo que el profesor habla de vectores en el sentido de que yo un vector arbitrario lo puedo representar en coordenadas, con eso de los vectores de coordenadas, y esos vectores son de Rn. Y los vectores de Rn preservan norma bajo rotación. Entonces el vector original del espacio también preserva la norma bajo algún producto interno o bajo una rotación, ¿no? Entonces así por si es un vector en el sentido que dice el profesor, ¿no? Exactamente. Por eso hice la salvedad al principio de que es un vector libre. Pero es que, o sea, un vector es un vector. De pronto, yo no he escuchado lo del libre. O sea, no sé si de pronto eso sea una categoría de, de, de algún libro o de algún autor, pero la diferencia entre vectores y espinores es la forma como transforman bajo rotaciones, ¿sí o no? Sí, señor. Eso claro. Entonces, por eso esto no se puede llamar un vector, tiene que ser un espinor, ¿sí o no? Entonces, porque no transforma bajo rotaciones, ¿sí o no? ¿Cómo transformaría un vector? Por ejemplo, en el grupo SO3, ¿sí o no? Entonces, SO3 no es un grupo que genere las rotaciones de la mecánica cuántica. Necesita otro grupo. SO3 no genera rotaciones en mecánica cuántica. Tiene que No, ser SO2, ¿sí o no? eso lo entiendo. Yo creo que el conflicto es con la definición de espacio vectorial porque no, o sea, digamos, no la tengo asociada a la forma de transformación porque yo sé, pues, obviamente cómo se transforma un vector y un espinor, pero creía que era referente a solamente los vectores que representan puntos en un espacio n-dimensional. Porque, pero, o sea, si yo me pongo a ver, digamos, por ejemplo, SU2 igual puede tener la estructura de un espacio vectorial, pese a las transformaciones de rotación. Pero me refiero a las propiedades de conmutación, permutación, pero No. Yo creo no, que no, sí, hay una, sí, ya o sea, yo, hay una seria confusión, ¿sí me entiende? sí, Pero, señor, pero bastante seria. SU2, o sea, nosotros no podemos confundir un grupo con un espacio vectorial, Juan Camilo, ¿sí me entiende? sí, sí, por Son dos supuesto, cosas supremamente diferentes. O sea, claro, estructuralmente, uno no puede decir, por ejemplo, que un grupo tiene una base que lo genera. ¿Sí me entiende? O sea, un grupo no tiene bases. Un grupo correcto, tiene generadores. Es diferente. ¿Sí me sí, entiende? sí, señor, Entonces, el grupo y el espacio vectorial realmente son muy diferentes. Yo, por ejemplo, en este momento, no se me ocurre a mí, por ejemplo, una referencia para eso, porque yo esto lo estudié en un libro en sueco, del libro del profesor con el que yo estaba viendo la materia. De pronto, el libro de mecánica cuántica y teoría de grupos de Tinkham, pero no se me ocurre. De todas formas, o sea, SU2 no un espacio vectorial, ¿sí o no? Entonces, y hay que tener, digamos, hay que diferenciar también el concepto de álgebra, ¿cierto? Entonces, sí, la por álgebra supuesto. está asociada con un espacio vectorial, ¿cierto? Pero hay elementos que generan un grupo que satisfacen unas reglas de una álgebra particular que está generada por un espacio vectorial. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, o sea, yo le entiendo perfectamente, pero yo creo que más bien mi confusión es a la hora de la noción que yo tengo de vector libre. Entonces, yo reviso, pero sí, capto perfectamente lo que me trata de transmitir. Yo opino similar, sino que debo reflexionar un poco más al respecto. Pero sí, yo entiendo en el sentido de que un espinor, en principio, como se transforma bajo las rotaciones, es muy diferente a la noción de un vector. Pero yo lo tenía asimilado a la de un vector libre, pues que es un punto Rn dimensional, como referenciaba Joan. Pero, ok, profesor. Pero, o sea, no sé si me entiende de que eh, no es referente a la distinción que usted hace, sino tal vez a una definición ambigua que yo tengo.
Entonces, yo creo que tengo que clarificar eso. Entonces, muchas gracias. Pues yo creo que, o sea, Simplemente yo, vector libre, de pronto lo habré escuchado con otro nombre en inglés, quién sabe cómo era, ¿cierto? Entonces, pero no lo he escuchado. Jalil, ¿qué vas a decir vos? lo que quiere decir Juanca es que, o sea, o sea, efectivamente es un vector como elemento del álgebra. Pues ahí ya, digamos, y que transforma como espinor. Entonces, esa sería como la distinción. Pero, pues al final de cuentas sí sería un vector, pero obviamente en el sentido trivial, pues que en el que uno ve por primera vez un vector, pues uno puede pensar que simplemente es una forma de reorganizar las componentes, pero realmente tiene un sentido reorganizarlas así, es porque precisamente transforma como un espinor. Es que ni Entonces, siquiera Jalil desde el sentido trivial, porque desde el sentido trivial sería una matriz. O sea que simplemente sería un elemento del espacio vectorial que está generado por la superposición de productos exteriores de la base, ¿sí me entiende? mmm, o sea, no realmente porque digamos que cuando uno dice que transforma como un espinor, incluye la estructura también externa del elemento que uno considera. Entonces, o sea, lo que transforma como un espinor es el elemento completo, incluyendo las componentes, Sí, claro. digamos. Entonces, o sea, yo creía que sí, o sea, yo creía que pues, o sea, está buena la discusión, entonces, pero sí, o sea, creo que eso es lo que se refería a Juanca, pero igual usted tiene razón, o sea, sí, O sea, nosotros en física, por ejemplo, si a usted le preguntan en una conferencia cuál es la diferencia entre un vector y un espinor, ¿qué contesta usted? la forma como transforman. Sí, claro. O sea, es la diferencia entre un vector y un espinor, o sea, que esto no es un vector. ¿Sí me entiende? Así de sencillo. Uno no podría Pero decir que uno esto es podría, un vector. o Profe, sea, pues, uno podría decir que sino es un que vector cuando como a uno le elemento de hacen un espacio vectorial, tal vez. sino que cuando O a uno le sea, hacen esa pregunta, a uno le sí. preguntan por un vector que representa una posición en el espacio, pero no por Ujú. un vector abstracto en general. No sé, no Mm, sé si me hago entender. O sea, pues no, eso es lo que yo entiendo, pero yo entiendo perfectamente el punto que está diciendo usted, No, sino pero como que que cuando le hacen a uno esa pregunta, es que ¿dónde se la han hecho a usted, pues? ¿Y no, en qué profe, o sea, contexto? no, pues porque por ejemplo uno mira un libro y uno ve que por ejemplo a partir de un espinor puede construir vectores, tensores, pero son a partir de las transformaciones y de lo que representan en, digamos, en las, en el contexto físico de que representan, por ejemplo, posiciones en el espacio-tiempo. Pero yo siempre lo veía referenciado a ese significado en el espacio-tiempo y creía que ese tipo de distinción era válida cuando hablábamos de espinores y vectores en el espacio-tiempo, no cuando hablábamos en general de vectores de un espacio abstracto. Creo que esa es la, la, la disyuntiva que yo tengo, pero valdría la pena ver si en No, pero no general. creo que eso tenga que ver con el espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo es un espacio vectorial que está normado de manera distinta, ¿sí me entiende? La Sí, norma señor. se calcula diferente, pero sigue teniendo todas las condiciones del espacio vectorial, Sí, independientemente de cómo se calcule la norma. ¿Sí o no? Si se calcula con una métrica de Minkowski o lo que sea, ¿cierto? Entonces sigue siendo un espacio vectorial normado, ¿cierto? Entonces, o con una estructura de normas, como había dicho Joan Alexis hace 8 días, ¿cierto? Lo sí, que correcto. yo no entiendo muy bien es porque yo no entiendo muy bien el argumento de Jalil. Hay una cosa que yo, digamos, me he encontrado a lo largo, digamos, de los años de experiencia haciendo física, y es esto, con respecto a este tipo de cosas, es que naturalmente hay una pequeña disyuntiva, pues ahí, ¿cierto? Pero digamos que el vocabulario de nosotros los físicos tiende a ser como muy impreciso en ese aspecto, ¿sí me entienden? Entonces, y eso es difícil de cambiar, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo,
siempre, yo por ejemplo he escuchado a Jalil, pero pues yo nunca le hice este comentario a Jalil porque yo ya había tenido esta discusión. Entonces tuve esta discusión una vez en Estocolmo con un par de personas. Entonces yo me imaginé, digamos, que Jalil estaba como por ahí en el mismo, como en la misma orilla. Pero Jalil me decía la base de SU3. Entonces yo siempre pensaba, ¿qué será lo que refiere Jalil con la base de SU3? Y entonces comencé a pensar, ¿cierto? Pues es una cuestión de vocabulario, pues. Es que SU3 es un grupo, ¿sí o no? Claro. Entonces, yo, pero base de SU3. Entonces yo comencé a pensar, no, me acordé de la conversación que tuve en Estocolmo y hay muchos físicos que realmente adoptan ese vocabulario, pero yo no vi esa materia con físicos, yo vi esa materia con matemáticos, inclusive desde el pregrado, ¿sí me entiende? Es más, inclusive desde niño, porque yo tengo un experto en teoría de grupos en la casa desde que tengo 2 meses de nacido. Entonces él siempre, cuando yo iba estudiando con el álgebra, etcétera, etcétera, él siempre hablaba en esos términos, ¿sí o no? Y entonces yo tuve, digamos, la exposición a teoría de grupos muy temprano en la carrera académica y entonces el vocabulario a veces de los físicos, Juan Camilo, me tiende a confundir un poco, ¿sí me entiende? Sí, señor. Pero, o sea, creo que Ok. no nos hemos hecho entender, pero yo le entiendo claramente lo que usted nos trata de decir, sino que más bien valdría la pena ver, confirmar si realmente todos los espacios vectoriales tienen inherente, o sea, porque no me consta, inherentemente esa regla de transformación bajo rotaciones. Pero, o sea, creo que esa sería la forma de convencerme para salir de esta duda, porque la verdad no lo sé. Y creo que eso sería lo que dilucidaría si realmente cuál sería la dirección de la discusión. Pero yo entiendo perfectamente de que pues uno debe hablar es de los generadores y en principio es, pues un grupo no es un espacio vectorial. Pero usted también sabe que yo también tengo dificultades para expresar mis ideas, pero yo creo que Jalil me entendió. Pero en ese caso también habría que preguntarse si Jalil sabe si inherentemente a los espacios vectoriales uno tiene esas reglas de transformación de SON. Es que yo creo Porque que sí, o sea, lo que hay una... Ok. no, continúa. Ok, perdón. Yo creo que sí, o sea, el problema es un problema de notación. O sea, simplemente porque, digamos, desde el punto de vista, o sea, únicamente matemático, digamos, uno podría llamarlo vector, porque es un elemento de un espacio vectorial. Pues si consideramos como los elementos del álgebra. Eh, entonces, en ese sentido, uno podría llamarlo un vector. Ahorita, los físicos pues digamos por lo general tienden a ponerle el nombre de vector o espinor, etcétera, es por cómo transforman. Pero, o sea, legalmente es Yo un vector. estoy familiarizado con lo que dice Jalil porque realmente eso fue lo que me impulsó a hacer la pregunta. Pero entonces, déjeme, yo reviso si realmente todos los vectores, así sean de un espacio arbitrario que no necesariamente represente, bueno, aunque uno sabe que en general un espacio vectorial siempre se puede arreglar como un elemento de Rn, pero yo creo que la solución está en ver si realmente todos los elementos de un espacio vectorial se transforman bajo una representación de SON. Pero de todas formas, yo estoy en desacuerdo con una cosa que dijo Jalil, no todos los elementos de un espacio vectorial son vectores. Eso no es cierto. Pero en el Un sentido de la espacio, transformación, ¿no? O un sea, viéndolo espacio vectorial tiene muchas cosas que no son vectores, ¿cierto? Por ejemplo, un número, ¿sí o no? Un espacio vectorial también define un conjunto de números, mediante los cuales, por Pues, ejemplo, hay una regla válida para usted hacer superposiciones, ¿cierto? Por eso se habla de un pero espacio Ese es eso el realmente campo. sería el cuerpo. y complejo, ¿cierto? Una matriz no es un vector. Ahí tendría uno que hablar, o sea, si uno quiere precisar más la situación, entonces tendría que hablar de un campo tensorial, ¿sí o no? Entonces, examinar cuáles son las operaciones y las estructuras válidas dentro de un campo tensorial, ¿cierto? Entonces, yo no sé, yo creo que el libro de Tinkham también habla de campos tensoriales. El que a mí más me gusta por la orientación que tiene ese libro de Taja Sochi. Pero usted se refiere a No, cuando dice vector a los que están en Rn, porque no entiendo. Una matriz sí es un vector, pero en su espacio. sí, Eh, o sea, ¿A qué se refiere usted?
O sea, lo que uno aprende en el contexto del álgebra abstracta o lo que pues algunos matemáticos me han enseñado allá en la universidad es que en general, si hay un espacio vectorial, cualquier elemento que esté dentro se le llama vector. Pero pues un espacio vectorial, como uno ya sabe, es un grupo abeliano que tiene pegado un cuerpo y muchas veces los cuerpos o campos también le llaman, son espacios vectoriales también, en este caso R o C. Sí, Entonces a exactamente. estos elementos Pero se les llaman a vectores. eso, Pero, yo creo que a eso es a lo que de pero los pronto se cuerpos, refería Jalil, ¿sí o no? Entonces hay que precisar la notación. Si nosotros estamos hablando en ese aspecto, ¿cierto? Y nosotros estamos hablando en ese aspecto, entonces no tiene mucho sentido hablar de espinores, ¿sí me entiende? Profe, En absoluto. Y por eh, lo por- tanto, entonces la pregunta de Juan Camilo, ¿cierto? Eh, no, o sea, se salió de contexto completamente. O sea, ok. Profe, no, entonces la no pregunta, entiendo. la pregunta sería entonces, ¿por qué no tiene sentido hablar de espinores? Pues porque la diferencia entre un espinor y un vector es la forma como rotan, ¿cierto? Pero según la definición de Joan, porque es que un espinor vive también en un espacio vectorial, porque el espinor está siendo generado por una base, como nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en el contexto de álgebra abstracta, el espinor también es un elemento de un espacio vectorial, ¿sí o no? sí, Entonces, eso es lo nosotros que tenemos yo que decía. definir si vamos a Es que hablar, si eso vamos era a, lo que yo no, me... digo, Camilo, Señor, si vamos a hablar de vectores como elementos de un espacio vectorial que naturalmente en la clase, digamos que esperaba yo que se entendiera que esa no fuera la situación, ¿cierto? Porque esta es una clase que la estamos dando para los chicos que apenas están arrancando, ¿sí o no? Entonces, pero desde la otra perspectiva, entonces naturalmente sí. Entonces tiene que contextualizar usted qué es lo que quiere decir y en qué contexto y en qué situación. O sea, si yo sí. voy a diferenciar espinor con vector, estoy hablando de las transformaciones bajo rotaciones. Si usted está hablando desde el concepto de la álgebra abstracta, cualquier cosa puede ser vector si no tenga estructura de vector, simplemente por ser un elemento del espacio vectorial, como decía Joan. Eso era lo que me refería y esa era la confusión. Claro, exactamente eso era lo que me refería. Yo no entiendo, o Entonces, sea, esa era la confusión que tenía. yo no entiendo de dónde viene la pregunta y por qué el momento de la pregunta, ¿cierto? ¿Sí me entiende? Sí, O sea, señor. es como un poco sacada de contexto, teniendo en cuenta, digamos, la audiencia y lo que se estaba hablando, ¿cierto? Entonces, de pronto eso me confundió un poco, ¿sí o no? No, Es, totalmente comprensible. Pero era a eso a lo que me refería, profesor. ahora, yo Y sí, diría que en términos de la notación, como para cerrar ahí, en términos de la notación, uno va a tener que especificar a qué se refiere con vector, ¿sí o no? Es sí, importante. ¿Qué quiero es decir yo con vector? Un elemento de un espacio vectorial. El que sea es un vector o me estoy refiriendo como vector, que era lo que naturalmente queríamos expresarle a los chicos que están apenas aprendiendo esto, ¿cierto? Que esta visión de vector no es, no se debe entender convencionalmente como nosotros entendemos un vectorcito de R2, de R3. Juan Camilo, es que mire las diapositivas, viejo, ¿sí me entiende? O sí, sea, claro. el contexto y la preparación, ¿cierto? De las diapositivas, ¿sí o no? Entonces, y contextualice la pregunta, digamos, en ese sentido. Es válido, digamos, uno hacer una pregunta de ese estilo, pero yo creo que eso para nosotros está relativamente claro siempre y cuando especificamos qué es lo que queremos decir con vector. Claro, A, esa era la confusión. un elemento de un espacio vectorial. B, una estructura que transforma bajo rotaciones de una forma particular en contraste con esta estructura que estoy explicando acá. ¿Sí o no? Entonces, dejando, digamos, lo al límite más básico, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que hay tanta discrepancia ahí entre las cosas. Cuando Joan Alexis, por ejemplo,
dice que estamos hablando de álgebra abstracta, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que especificar en álgebra abstracta qué es lo que implica un vector. Cuando yo análisis dices que una matriz también es un vector en su propio espacio, es otra cosa muy distinta. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Eso era precisamente lo que me causó un conflicto, porque yo tenía las dos definiciones y en algún momento se me mezclaron y eso fue lo que me hizo hacer la pregunta. Entonces, es precisamente esa distinción lo que da la claridad frente a la duda que tenía. Lo que Y pasa es pues que ya, yo no muchas gracias entiendo por la por qué, discusión. o sea, yo no entiendo por qué la confusión Qué pena, teniendo profe. texto, ¿sí me entiende? O Sí, sea, señor. me confunde mucho. Quiero dejar una cosa clara. Entonces, a mí me importa mucho que ustedes estén acá mucho porque ustedes pueden contribuir de formas muy claras, pero quiero que tengamos presente, muy importante, quién es la audiencia del semillero. ¿Sí me entienden? Entonces, y Señor. naturalmente, digamos, en el hilo conductor de estas dos últimas clases, pues está claro, pues, que nosotros estábamos poniendo en contexto, era la diferencia entre espinor y vector bajo el contexto de transformar bajo rotación, ¿cierto? Entonces, naturalmente no había, digamos, necesidad de Oh, psicoanalizar pues el concepto de vector, ¿cierto? ok, Entonces, entonces, pues en ese caso, perdón Pero por espérate, llevar Camilo. con la discusión en esta dirección. Y qué pena con ustedes. Cami, dame. Profe, es que me tengo que retirar, qué pena, profe. listo. Bueno, Profe, entonces, lo que pasa es que creo que íbamos a hablar de algo a finales y tenía una preguntita sobre el código. Entonces no sé si de pronto, pero me tengo que retirar, profe. No sé si de pronto podríamos hacerlo después. em, pues, a ver, trate de organizar. Usted me dice que tiene problemas con Overleaf. Trate de organizar eso en Overleaf y entonces después hablamos. Listo. Listo, sí, falta un archivo que dice que hay que falta. No sé si es un problema ya como de pues falta un archivo o algo así, pero no compila. Entonces surge un Entonces, problema. pero yo estoy seguro que usted puede resolver el problema. Es un problema sencillo. ¿Sí me entiende? Y si se da cuenta que archivo le falta, simplemente me escribe y me dice. Y listo. ¿Ok? Sí, ahí aparece el archivo que falta, o sea, ahí dice el nombre. Yo le mandé el del error. Entonces, para que lo miremos de pronto otra vez y no sé si de pronto entonces hablaríamos ya el lunes a final de la clase de magnetismo sobre la preguntita que tengo de Python y sobre el paper que vamos a hablar Ok. con Sierra. Usted ha mencionado que vamos a hablar con Sierra hoy. Sí. Entonces hagamos una cosa. Cuando usted pueda, profesor. Mándenme el nombre del archivo que está faltando. Listo. Listo, profe, de una. Yo reviso. No, pues yo voy a Dale, terminar acá porque igual me tengo que retirar. Bueno, dale, chicos. Entonces, vuelvo, digamos, a encarrilar la discusión a lo que íbamos. Y una vez nosotros tenemos entonces esta forma de expresar lo que nosotros llamamos un vector operator, ¿cierto? Entonces, un operador vectorial, lo que yo quiero hacer es calcular este producto punto con ese vector n cuyas componentes ya las tengo por acá escritas. Listo. Muy bien. Entonces esto es Sn, S.n igual, entonces esto quedaría como h barra medios, sigma x n x, más sigma y n y, más sigma z n z. ¿Sí o no? Muy bien, entonces yo puedo reemplazar las matrices de Pauli acá. Entonces esto lo puedo reemplazar por 0, 1, 1, 0. Esto lo puedo reemplazar por 0 menos y 0. Esto lo puedo reemplazar por 1, 0, 0 menos 1. Y reemplazo cada una de las componentes y esto me va a dar h barra medios por coseno de teta. Acá seno de teta, factor de coseno de phi menos i seno de phi, seno de teta.
coseno de phi más i seno de phi menos coseno de teta. ¿Cierto? Muy bien, acá puedo utilizar la identidad de Euler, que ya la hemos discutido en otras ocasiones. Y entonces me va a quedar que Sn actuando sobre el ket up n igual a h barra medios por el ket up n. Entonces, esto sería como coseno de teta. Esto es e a la menos i phi seno de teta. E a la i phi seno de teta. Coseno de teta. Aquí tengo que decidir en este problema de autovalores que yo tengo acá representar el ket up de n, entonces lo voy a representar como un vector AB igual a h barra medios AB. Segundo que como que mi esposa le olvidaron las llaves, chicos. Bueno, muy bien. Entonces se cancela este con este. Y entonces me va a quedar el siguiente problema. Me va a quedar un problema acá de coseno de teta. E a la menos i phi seno de teta. E a la i phi seno de teta. Menos coseno de teta que multiplica a AB igual a AB. Acá, como esto es un problema de autovalores y de autovectores convencional, como nosotros lo vemos en álgebra lineal, bueno, básicamente estas dos ecuaciones van a quedar linealmente dependientes y entonces necesitamos una tercera ecuación para poder solucionar este problema. Y la ecuación viene de la normalización del estado. O sea que la norma de a al cuadrado más b al cuadrado debe de ser igual a 1, ¿cierto? Este estado es un estado normalizado por lo que decía ahorita Andrés. Y por lo tanto, en últimas, cuando yo soluciono este problema, voy a obtener que el ket up en dirección n es coseno de teta medios e a la i phi seno de teta medios. Y de esta forma yo puedo hallar un ket para un sistema de spin un medio en cualquier dirección, no solamente en dirección X, Y o Z, sino que yo sabiendo cada una de las direcciones a qué par de ángulos corresponde, entonces yo puedo escribir el ket arbitrario como coseno de teta medios por spin up más e a la i phi seno de teta medios spin down. ¿Listo? Entonces, esto es para escribir un estado arbitrario. Ustedes pueden verificar, por ejemplo, que para ket up en dirección y, entonces esto es teta igual a pi medios, porque estamos en el plano, y phi igual a pi medios, por ejemplo. Él les va a dar lo que nos dio. Para spin down sub y, entonces teta sería igual a pi medios y phi sería igual a menos pi medio. Entonces uno tiene que hallar la combinación de teta y de phi que corresponda a la dirección del ket que uno quiere hallar. Bueno, entonces yo creo que, digamos muy humildemente,
con esto hemos cubierto algunos puntos importantes sobre la estructura formal de la mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora falta, entonces en la próxima sesión, yo voy a terminar de explicarles la parte de la medida. ¿Cuál es el problema de la medida en la mecánica cuántica? ¿Qué tiene que ver la medida? El problema de la medida en la mecánica cuántica con el concepto de probabilidad. ¿Qué se entiende por probabilidad en mecánica cuántica? Observables, compatibles e incompatibles, es decir, dos cosas que se puedan medir simultáneamente de un sistema físico. ¿Y qué estructura matemática me permite saber si dos cosas se pueden medir simultáneamente o no? Y ahí entonces definimos lo que es el estado puro, que es un estado con la máxima cantidad de información posible, o hay un estado al que yo le puedo extraer la máxima cantidad de información posible, y una mezcla estadística, que es un estado que tiene información faltante. Y vamos a descubrir que la coherencia cuántica esconde información. Nosotros podemos extraer o almacenar información en la coherencia cuántica. Y ahí entonces voy a terminar, digamos, mi discurso para que entonces ustedes sigan con el profesor Oscar. ¿Listo, chicos? Listo, Juanda. Gracias, profesor. Listo, Jalil. Hablamos, chicos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Se Hasta luego. cuida. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, Mafe. Chao, Beto. Hasta luego a todos. Hasta luego, Juan David. Chao, Hasta luego, profe. Muchas gracias. Alexandra, que estés bien. Hasta luego. Chao, Laura. Juanda, Dime. una pregunta. ¿Usted ahorita tiene 5 minutos? Sí, claro. Para usted todos los Bueno, minutos del mundo. Espero yo guardo esto. ok.